Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi hogar. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy me van a estar acompañando a comprar mi nuevo juego de recámara. Aquí estoy en la mueblería viendo si algún modelito me gusta, pues a ver qué tal nos va con la compra o si está disponible. Listo, ya quedó. Nos vamos a llevar este jueguito. Muy bonito. Está precioso. Y bueno amigos, desde hace unos meses que ya quería cambiar mi recámara que tenía. Ya no me gustaba, esa la compramos como de carrerita. Pero la verdad que yo siempre he querido una recámara más glam, más glamurosa. Porque es el estilo que más me encanta, aunque claro que pues por el modelo de mi casa y el año en que fue construida pues no le queda nada, entonces tengo que acostumbrarme pues a lo que hay, pero esta vez pues ya quise agarrar un diseñito bonito que también tuviera un poco de glam. Quería agarrar uno en color plata, pero siento que se iba a perder. Como el color de mi cuarto es totalmente blanco, porque eso pasó con el juego de recámaras anterior, que se perdía por el color de la pintura del cuarto. Entonces optamos por este, que es un color gris, pero es oscuro. Se miraba como más negro, pero es gris. Y siento que se mira más bonito. No sé, como que me llamó más la atención que traer uno completamente clarito. Y pues siento que contrastó bien con el color de mi cuarto. Se mira un poco más elegante, más limpio. Ahorita los señores de la mueblería nos lo trajeron inmediatamente porque ya lo tenían disponible. Aquí los señores nos están ayudando a armarlo, lo cual me pareció súper bien porque nos ahorramos ese tiempo. Tú vas diciendo dónde quieres las piezas. Quería poner el tocador a un lado para que no nos viéramos así frente al espejo, pero no entraba y siento que iba a ser muy batalloso porque al final nos íbamos a andar pegando en los pies cuando pasáramos. Entonces decidí que ahí se quedara enfrente de la cama y pues sí se mira bonito. Mis piensos era que la tele quedara enfrente para que no nos costara al verla, pero pues ya después estuvimos viendo la mejor forma de acomodar las cosas y pues siento que también me gustó. El cuarto se mira muy bonito. Gracias a Dios que pudimos comprar este juego de recámaras que nos costó barato, amigos. No es la gran cosa ni algo tan lujoso ni tan costoso. Yo estoy acostumbrada a comprar cosas económicas pero que sean buenas, entonces para mí pues no hay tanta diferencia entre uno caro y uno barato. La verdad que desde que tengo uso de razón, aunque las cosas sean económicas, baratas, a mí siempre me duran muchísimo. Vamos a ver qué tanto tiempo nos dura este jueguito. También estuvimos comprando colchón nuevo y base nueva. Y bueno, pues aquí aconteció que el espejo estaba un poco quebradito, entonces nos dijeron que nos lo iban a cambiar y pues ya el señor se fue por él y regresó rapidito, se armó y pues sí, me encantó muchísimo el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado. Aquí ya es al otro día, amigos, pasó el carro de la basura y se estuvo llevando los muebles, la base de la cama. Por acá me están ayudando a buscar la madera para colgar la televisión. Cada madera que es especial para colgar las cosas pues, está muy separada y si la ponían más
arriba pues la tele iba a pegar al techo, iba a quedar demasiado alta, entonces quedó un poco bajita, pero pues no hay problema. Me gustó cómo quedó y pues así se va a quedar en lo que después le busco un nuevo lugar. Ya se hizo de tardecita, voy a estar cocinando estas pechuguitas que tengo. Le puse calabacita a la mexicana y también unos champiñones, y con un aguacatito vamos a complementar esta comida. Después nos estamos yendo a Walmart porque queremos traer algunas cosas que nos hacen falta. Voy a traer cosas que no ocupo con tanta frecuencia, pero que sí me gusta tener en casa para cualquier emergencia. Aquí está la bolsa de 4 libras, la voy a cambiar. Esta está mejor. Llevamos 2 bolsas de aguacate, brócoli, salmón, voy a agarrar unas tostadas porque quiero hacer un pozole. Voy a agarrar esta vez de este a $2.77. Y también voy a escoger unas tortillas de harina. Estas son como para los lonches. Cuando a veces se nos amanece, pues estas nos sacan de apuros. Este es el queso que tengo permitido comer. Este es más natural, no tiene tanta cosa a comparación de los demás. Voy a buscar un queso fresco. $2. Bueno, Es 1 kilo. Bueno, vamos a agarrar este. Nos sale mucho mejor, vale como a 9. Y los otros están un poco más caritos. este vale 3, pero más 3. Hace varias semanas que no encuentro huevo por mayoreo. Siempre llevaba la caja de 60 huevos, pero ahorita pues está vendiéndose en cantidades pequeñas, así que voy a tener que llevarme este 18, que me sale un poquito más caro, pero no hay de otra, amigos, hay que comprar porque el huevo es muy necesario para nosotros. No sé si en todo el país, pero en especial aquí en Florida el huevo ha subido demasiado. Ahí les muestro la comparación de precio para que ustedes vean cuánto estamos pagando en estos tiempos. Voy a agarrar esta latita de chiles en vinagres porque la utilizo para hacer tinga de pollo o las albóndigas. Esta mayonesa es la que nos gusta más. La McCormick. Estoy en el pasillo de las sardinas. A mí me encantan y voy a agarrar unas cuantas. Estas son súper rápidas de cocinar. Estas son de tomate y estas tienen jalapeño. Vamos a llevar unas. Por supuesto que no deben de faltar mis frijoles amarillitos. Son deliciosos y me gusta el color que quedan cuando se terminan de hervir. Porque el frijol pinto normalmente suele quedar más negro, como si no lo hubieras lavado bien.
y eso como que no me gusta. Creo que acá está, mira. El atún me gusta siempre comprarlo en agua porque en aceite tiene muchas cosas que no son buenas para la salud. Y quiero que vean, amigos, cuánto estuvimos pagando por este mini carrito que llevamos. Alexa, pon música de Jesús Adrián Romero. Reproduciendo de modo aleatorio música de Jesús Adrián Romero. Me acuerdo cuando antes por $50, $100 llevábamos casi el carro lleno. Ahora ya $100 casi no compras tantas cosas más que lo que necesitas y ya no hay para estarle echando tantas cosas extras. Siempre que llego del supermercado me gusta sacar todas las cosas de la bolsa porque así me voy dando cuenta lo que va a ir en el refri, en el congelador y en la alacena. Voy a estar sacándolos para que no estar de uno por uno y así también voy a ir dividiendo lo que va a ir en porciones. Siempre me gusta que todo esté dividido porque así no echo a perder nada. Ahorita como están los precios, amigos, no conviene desperdiciar algo y aunque los precios no estuvieran altos, yo siempre he tratado de no desperdiciar la comida porque hace unos años atrás sí nos las mirábamos duras con este tema de la economía. Créanme que ahorita estamos muchísimo más mejor y estoy hablando porque en México pues tuvimos una situación económica no muy favorable. Pues ahorita que estamos en este país lleno de muchas bendiciones, trato de seguir siempre con esta mentalidad de no desperdiciar las cosas y seguir con la humildad con la cual nos criaron. Ahora sí que aunque haya dinero, siempre trato de comer humildemente. Obvio que como ahorita estoy cambiando mi alimentación, requiero comer más proteínas. Si por mí fuera, yo me quedo pues con la alimentación de antes, la cual comíamos muy sencillo, pero pues bueno, todo es para beneficio de uno mismo y esperemos buenos resultados. Y pues gracias a Dios que siempre nos provee, yo nunca me quedo con antojos de nada y si hay algo que se me antoja que se refiera a comida únicamente, pues ahí sí nunca me fijo que si es caro o no. Ahí me lo como y lo disfruto demasiado. Yo prefiero 1000 veces gastar más en comida que en cualquier otro antojo relacionado a moda. Prefiero eso, dejarlo a un lado y comer mucho más mejor. En algunos otros países pues la gente no tiene esta oportunidad que nosotros tenemos, no tienen el privilegio de comer lo que nosotros, aunque una vez a la semana, una vez al mes lo comamos. Por eso es que yo soy muy cuidadosa en esto de ahorrar el dinero, porque pues ya he sufrido carencias y no quiero que por algún descuido pues vuelva a pasar lo mismo, así que siempre soy cuidadosa en lo que es la economía, la comida y otras cosas. Y bueno, ya cambiando de tema, voy a comenzar a cortar el salmón. Voy a tratar de cortarlo en partes iguales para que cuando comamos pues cada quien tenga su porción. Por lo regular casi les doy un pedazo de salmón ya que es muy alto en grasas, así que pues con una porción es más que suficiente. Siempre me gusta dejarlo con la pielecita porque tiene un sabor como a mojarra frita cuando lo estás friendo y eso me gusta, sabe muy delicioso. Ya lo he preparado sin esta pielecita y tiene otro sabor y no me gusta, así que por eso lo dejo de esta forma. Lo quería sazonar, pero mejor lo voy a dejar así al natural porque quizás lo haga como en caldito, al vapor o en otro tipo, así que mejor lo voy a dejar así solito y pues ya cuando lo vaya a preparar pues lo voy a sazonar. Como quiera el pescado rápido agarra su saborcito y no ocupo tanto ingrediente para sazonarlo. Voy a guardarlo en 2 bolsitas Ziploc para que se me haga más fácil descongelarlo. Lo voy a colocar bien
y así no quede todo amontonado. Y bueno amigos, hasta aquí dejo este video. Gracias por haberme acompañado una vez más. Gracias por su apoyo, su paciencia y por su amor. Nos vemos hasta la próxima con un nuevo video y con muchas reflexiones que les voy a estar compartiendo a través de cada video que les publique. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Saben que se les aprecia a todos y nos vemos hasta la próxima. Bye. Just like I, sharp inside.